Bienvenidos a un nuevo bloque en Diario de Cultura. Hoy se cumplen 62 años de la primera transmisión de televisión. Y coincidió justamente con un 17 de octubre porque era la conmemoración del Día de la Lealtad y allí se realizó esta transmisión que sin duda marcó la vida de muchas personas, de los argentinos y del mundo entero. Lo presentamos así. Comenzó un día casi sin darnos cuenta. Por acá, pasen por acá. Hola. Buenas tardes. Hola. Sí, muy bien. La confundimos con el cine y el teatro y creímos que era un divertimento más de la modernidad. Nueva ola. Algunos juzgaron su presencia como prepotente y se nos alertó del peligro que podía ocasionar en nuestras vidas. Es el Capitán Peludo y yo, Coquito. Otros se dejaron conquistar mansamente por ella y pronto la sintieron como una aliada más contra la soledad y la tristeza. En definitiva, aquello que entró un día en nuestra casa con la liviana promesa de darnos un poco de diversión, se volvió algo tan importante que ya es parte de nuestra vida y de nuestros recuerdos más entrañables. En 1951 fue la primera transmisión de televisión y coincidía, como lo veíamos, con un aniversario del Día de la Lealtad Peronista. Estamos con Gabriel Genaropoulos, que ya sabés, es un empresario televisivo que dedicó gran parte de su vida a la producción televisiva, entre otras cuestiones. Y lo invitamos para hablar justamente de los 62 años de la primera transmisión de televisión. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? El ¿Bien? gusto de tenerte otra vez en Diario de Cultura, Gabriel. Igualmente, ya figura repetida. No, para nada. Estuvimos hablando de la parte literaria en su momento y ahora de lo que, bueno... De los comienzos de la televisión. De los comienzos de la primera transmisión y de un tema que a vos como pez en el agua te mueves, porque Sí, digamos sí. que gran No, además parte me de tu apasionó siempre. Y vos lo dijiste bien, el 17 de octubre del 51 se hace la primera transmisión, por supuesto blanco y negro, se hace desde Plaza de Mayo. Lo curioso del caso es que no había televisores instalados en los hogares. ¿A dónde iba esa imagen Había receptada? 500 televisores puestos en vidrieras. En vidrieras. En vidrieras de Buenos Aires, ¿no? Y con unas cámaras que ya habían dado de baja en Estados Unidos. Un pionero de la televisión, que fue de radio primero y después de televisión, don Jaime Yankelevich, viaja a Estados Unidos y trae estas primeras cámaras RCA Victor, que están ahí exhibidas como museo ahora, ¿no? Y con esa inicia la primera transmisión desde Plaza de Mayo, con por supuesto el presidente Perón, con su señora esposa Eva Duarte, y había mucho público en la plaza, ¿no? Pero fundamentalmente eso, los televisores puestos en vidrieras. En vidrieras. ¿Tenés recuerdos puntuales de Yankelevich, de relaciones y demás? Sí, era un hombre que realmente a nivel comunicacional, creo que ahora hay un hijo y un nieto trabajando en comunicaciones, es un hombre que realmente es como un hito dentro de las comunicaciones, al igual que tiempo después fue guardamastre con Canal 13. Lo que la gente no conoce mucho, que la televisión en el mundo sale mucho antes, ¿no? En Argentina, bueno, veníamos un poco atrasados como en tantas cosas, sale recién en el 51. Y sale de esta manera, casi improvisada, ¿no? Pero lo curioso es que ahí empieza a transmitir Canal 7, el actual canal que es ATC en este momento, y curiosamente, recién 10 años después, escuchadme bien, 10 años después, surgen los segundos canales. Muchísimo tiempo después. 10 años después sale Canal 12 de Córdoba, con transmisiones experimentales, y sale el 13 y sale el 11. El 9 sale un año después todavía. O sea que durante 10 años, los únicos que veían televisión era la gente que vivía en Buenos Aires. Claro, nada más. Fíjate vos que en función de eso, fue que de alguna manera, porque había muchos movimientos políticos, cosas que se Eso llama... te quería preguntar. Sí. Esto surge, por supuesto, con la iniciativa política del gobierno del momento. Del gobierno del momento. Lo que pasa es que
Lo que la gente tal vez no conozca, que la distribución de frecuencias en VHF, o sea, la frecuencia hasta Canal 13, y en UHF de ahí para arriba, se distribuyen a nivel mundial a través de un organismo que funciona en Ginebra. Entonces a la Argentina le dan una cantidad de frecuencias que acá una comisión determinada de técnicos e ingenieros hace la distribución dentro de la República Argentina, procurando que no haya interferencias. Tan es así que si vos te darás cuenta que en Buenos Aires está el 7, el 9, el 11 y el 13, siempre una frecuencia de por medio. Porque la tecnología en ese momento, si vos ponías dos frecuencias juntas, se interfería. Hoy no, porque hay filtros especiales y todo lo demás. Entonces, lo curioso del caso fue de que Canal 7 no tenía ni siquiera material para transmitir. O sea, tenía algunos cortos, tenía algunas películas que pasaban con un viejo proyector de la Segunda Guerra Mundial, proyectores así de películas, ¿no? Que en ese entonces la proyectaban contra una pantalla y la tomaban con la cámara, la RCA Victor. Con una calidad ¿Te imaginas la calidad? Claro. Bueno, te puedo contar una anécdota, por favor. ejemplo. La figura que estaban en ese entonces era Colomba, Pinky a nivel femenino, estaba Villarreal y el otro Maidana. Y Maidana salían y hablaban y contaban y hacían entrevistas, era mayoritariamente en vivo. Y cada bloque, cada corte o cada descanso, pasaban unas filminas que habían traído de Estados Unidos que eran temas musicales o temas de interés cultural, así. Un día le tocó a Maidana, que ya no sabía más qué hacer el pobre Maidana, entonces le dijeron, salí a la calle, te transmitimos de la calle, parás a un taxista, hablas con un taxista, con un hombre, con el actual movilero. El actual movilero. Entonces salieron con una cámara a la puerta del viejo Canal 7 y allí Maidana hacía eso. Y llegó un momento que ya no daba más y pedía una filmina. Entonces le dice, no la tenemos. Dice, contate cualquier cosa. Y bueno, voy a contar un cuento, dice. Entonces cuenta un cuento, dice que una señora va al cine y en el intervalo sale con su chico y le dan una contraseña. Y ella le dice, no, somos dos. Y le dice, no, señora, yo a su chico se lo voy a reconocer. Y ella le dice, usted es más amable que el papá. ¿Cómo sería en ese entonces? Las comunicaciones dependían del Ministerio de Obras Públicas. El ministro de Obras Públicas que estaba viendo llamó por teléfono y lo suspendió por un año. Uy, pobre. Ahora te imaginas si ve la televisión de ahora. No, bueno, suspende a todo el personal. Son anécdotas, ¿no? Son Sí. muchas anécdotas las que vos tenés, seguramente. Y si tuvieras que hacer una revisión así a grandes rasgos de la televisión actual en Río Cuarto, ¿cómo la ves? Después de 62 años. Bueno, en Río Cuarto, hablando de 62, sale en el 64 el primer circuito cerrado de televisión, que como yo te digo, en ese momento habían adjudicado una licencia para Río Cuarto de 1 kilovatio para lo que es hoy Canal 13. Se preadjudica esta licencia a un grupo de gente, gobierno militar, no les gustó la gente, lo anularon, y esa misma sociedad, ya formada, entonces hace lo que en ese momento empezaron a surgir, que son los circuitos cerrados de televisión. Hoy televisión por cable. Claro. Que salían con una cierta precariedad, tendiendo cable, porque el tema es así. El aire, el espacio es del Estado. El Estado te otorga una frecuencia y son dueños del espacio. Pero la picardía criolla de siempre. Si el aire es del espacio, yo voy por cable con un permiso municipal. Entonces, de esa manera, empezaron a cablear las ciudades. Río Cuarto fue la segunda ciudad que salió con cable. Primero fue Villa Mercedes, después Río Cuarto. ¿De Córdoba o del país? Del país. ¿Del país? Del país. ¿Segunda? Primero fue Villa Mercedes. Segundo Río Cuarto, tercero fue General Pico, cuarto Posada y quinto creo que fue Salta. Tan es así que los primeros 7 cables que había en el país, o circuitos cerrados, con esos 7 formamos la primera cooperativa de cable. ¿Eso fue por qué año? Y estamos hablando del 63, 62. Un par de años después de que surge Canal 12, por ejemplo, que sale 10 años después. Fue una necesidad ante la dificultad que existía de decir, Buenos Aires está viendo televisión. Empezaba precariamente para la gente de Córdoba. Entonces todas las licencias que salían en ese momento se fueron anulando por cuestiones políticas, como siempre, ¿no? Entonces a raíz de eso surgieron los famosos circuitos cerrados. Y el tema de los televisores, de los aparatos en ese momento era muy caro, porque emitir eran también... muy caros. ¿Quién veía caro. televisión? Bueno, también acá ocurrió algo muy parecido al 51, o sea, los primeros televisores estaban en vidriera. En vidriera. Eran en vidriera. Y los cables surgen en Pensilvania, fíjate vos qué curioso,
otro hecho anecdótico, ¿no? Surge a raíz de que un señor que tenía una casa de venta de electrodoméstico no podía ver televisión porque Pensilvania es una ciudad que está cubierta de montes, está rodeada de montañas. Entonces la señal aérea de televisión no llegaba. Entonces un día se le ocurrió subir a la punta de la montaña, poner un receptor ahí, una antena, bajó un cable hasta su vidriera y empezó a vender televisores. Pero claro, la señal llegaba hasta su negocio. Vos comprabas un televisor, a tu casa no llegaba. A raíz de eso empezó a llevarle cables a todas las ciudades. Hoy es una empresa que tiene 300.000 abonados. Uy, qué barbaridad. Ahora se extendió, por supuesto. La primera, esa fue la primera experiencia de cable en el mundo, digamos, ¿no? En el mundo. En fin, te puedo contar infinidad de cosas, pero vos decime qué es lo que querés saber. No, con esto ya estamos recordando estos 62 años de televisión y bueno, sin duda uno de los medios más trascendentes, ¿no? de la historia. Lo que nadie sabe, lo que muy poca gente sabe, que el origen de transmitir señal a distancia, empezaron primero los alemanes por un lado, Inglaterra por el otro y Estados Unidos por el otro, antes de la guerra. ¿Tá? Pero lo que todos ignoran es que la primera señal transmitida de un espacio al otro, de una habitación a la otra, se hizo mecánicamente, no electrónicamente, y la hizo un modesto empleado del correo argentino que se llamaba Ignacio Gómez. ¿Y qué poco trascendió? No trascendió, está en los archivos históricos, pero muy limitadamente expuesto. Él transmitió mecánicamente una señal, la primera la hizo de una habitación a la otra, y después la hizo de ahí, cruzando la calle en Buenos Aires, que estaba el Automóvil Club, hasta el Automóvil Club. Bueno, en el año 28. 28, eso está en los archivos. Está en la historia. Es comprobable y está en la historia, ¿no? Está en la historia. El señor Televisión de Río Cuarto que tenemos acá, Gabriel Llenarópolos, muchísimas gracias por compartir este momento con nosotros, siempre ayudándonos a recordar y a recuperar cosas más que interesantes. Gabriel, al contrario, a tus órdenes. Bueno, nosotros vamos a pausa y en un ratito te cuento los estrenos del cine, la cartelera completa y te regalo entradas para el cine y la cena para 2 personas en el Bar de Amigos.